días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estés en el mundo. Muchas gracias por su apoyo, por compartir y por dar un me gusta a los videos que vengo produciendo. En esta ocasión vamos a hablar sobre los sufijos posesivos en la lengua quechua. Sufijos posesivos en la lengua quechua. Los sufijos posesivos en la lengua son tres, como pasa también en el castellano. La I relacionado con la primera persona, iki relacionado con la segunda persona y n relacionado con la tercera persona. I significa mí, iki significa tú, n significa su. Algunos ejemplos. Huasi. Huasi, casa. Pero si le agrego esta y, que significa mí, entonces es mi casa. Pero algo curioso pasa con la segunda persona. Por ejemplo, acá decimos huasiki, huasiki, y se entiende las dos formas. Significa tu casa. Y en la tercera, que viene a ser huasin, la casa de él o la casa de ella, su casa. Esta vez vamos a reflexionar sobre este punto. Huasiki y huasiki. ¿Cuál es la forma correcta? ¿Todas tienen la misma forma? Es posible que yo diga, por ejemplo, sin que ocasione un desentendido, turuki, Hosaki, aparece que haya surge un problema, ¿no? O sea, si esto sería permitido, huasiki, entonces también sería permitido decir turuki. Sería permitido también decir hosaki. Y vemos que no está permitido. Si es que yo digo turuki o maipie hosaki, la gente se va a reír de mí o me va a decir que no entiendo, no sé hablar la lengua. ¿Está claro? Entonces, como estas dos formas de presentar el posesivo de la segunda persona singular, la forma correcta es esta. Iki. En esta primera forma simplemente se perdió. Es por eso que aquí ya no podemos entender. Entonces, al escribir, lo que tenemos que hacer es, a esto que se perdió la I, o restituir la Y. Por lo tanto, tendría que ser así. Turuiki. Cuando yo digo turuiki, la palabra se entiende bien. Ya no hay confusión. Cuando digo hosaki, la gente dice, ¿pero qué será hosaki? No me entiende. Pero si digo hosaiki, entonces, ahí sí, ¿me entienden? Hosaiki, hay una idea de posesión. ¿Está claro? Esto es otro de los problemas que nosotros encontramos cuando escribimos en la lengua quechua. Y hay mucha gente que escribe así, huasiki. No escribe huasiki, sino escribe solamente huasiki. Entonces, esto no. Esta es la forma correcta de escribir en la lengua quechua. Aunque en la parte oral, en la oralidad, se permita porque se entiende, porque nos hemos acostumbrado, no hay problema. Pero otra vez, repito, una cosa es la oralidad y otra cosa es la escritura. ¿De acuerdo? Porque si escribimos tal cual hablamos, imagínense todo el desorden que habría para poder entender o para poder comprender un texto que otras personas escriban. Por eso hay la necesidad de consensuar. Por eso hay la necesidad de construir normas de escritura para la lengua quechua. Esto con relación a la segunda persona. Con la tercera persona no tenemos ningún inconveniente porque la n significa su. Después estaremos hablando ya sobre la n como sufijo posesivo y la n como sufijo marca verbal de la tercera persona, que también ahí surgen serios problemas al momento de escribir y nos lleva fácilmente a la confusión. Como pueden darse cuenta, el problema cuando comenzamos a escribir la lengua quechua
no solamente radica en las vocales. En estos momentos pensamos que todo el problema de la escritura de la lengua quechua solamente está centrado en las vocales. Eso es falso, no, apenas la escritura de las vocales, esta discusión de las vocales es una cosa pequeñita. Hay problemas mucho más serios como esta, por ejemplo, y como vamos a ir presentando paulatinamente en los otros videos, sobre los que tenemos que poner nuestra atención para poder superar los inconvenientes, ir construyendo la unificación de la escritura quechua desde las diferentes variantes. Esa es la apuesta que tenemos. No es quedarnos en nuestra variante, sino aportar desde nuestras variantes para poder comenzar a construir la escritura de la lengua quechua general, de tal manera que nos permita entendernos todos los dialectos hablantes de la lengua quechua. Eso es todo, muchas gracias. Si te gustó el video o te interesó el tema, comparte mi video y regálame un like. Muchas gracias.